Este es el taller de física acerca del impulso. Mi nombre es Víctor Ahumada. El concepto físico de impulso, o la cantidad física de impulso, es algo bastante similar a lo que nosotros tenemos asociado como el concepto natural o cotidiano de impulso. Por ejemplo, cuando una persona lanza una jabalina, entonces estamos aplicando un impulso sobre la jabalina porque lo estamos acelerando, la estamos impulsando, que es lo que uno tiene como cotidianamente asociado por impulso. Y efectivamente, físicamente, eso es el impulso. Lo podemos describir de forma un poco más científica como cada vez que aplicamos una cierta fuerza, por ejemplo con la mano, y esa fuerza tiene una duración de un cierto tiempo. Vamos a tener efectivamente un impulso. Pero también es un concepto que nos sirve para explicar el fenómeno o por qué, por ejemplo, las empresas de autos colocan bolsas de aire para evitar que la gente muera. Y por qué efectivamente son tan efectivas estas bolsas en los choques de automóviles. Y eso lo vamos a entender en el último ejemplo que vamos a dar en este video. Entonces, partamos definiendo impulso. Se define como la multiplicación o la ponderación entre la fuerza y el tiempo. La fuerza se mide en newton en el sistema internacional y el tiempo se mide en segundos. Y eso nos quiere decir que la unidad de medida del impulso es el newton por segundo. Muy importante trabajar bien con las unidades de medida. Pero no es la única fórmula que nos permite calcular el impulso. También tenemos que el impulso es la variación del momentum, o sea, es el momentum final menos el momentum inicial. Cualquiera de las dos fórmulas nos sirve exactamente igual para calcular la magnitud del impulso. Demos un ejemplo. Una persona lanza una pelota aplicando una fuerza de 100 newton durante 100 milisegundos. ¿Cuál es el impulso aplicado? Si nos damos cuenta, la fórmula que debemos usar en este caso es esta de acá, porque nos están dando la fuerza y el tiempo, así que es cosa de llegar y reemplazar. Calculemos el impulso. La fuerza es de 100 newton, multiplicado por el tiempo que tiene que estar en segundos. Recordemos que el prefijo mili significa 10 a la menos 3. Entonces nos quedaría 100 milisegundos, o sea, 100 por 10 a la menos 3. Y ahí nos queda en segundos. 100 por 100 nos daría 10 elevado a 4, multiplicado por 10 a la menos 3. Y eso, como los exponentes se suman en este caso, 4 más menos 3 nos daría 10 elevado a 1, o sea, 10 newton por segundo, que es el impulso asociado a esta pelota. Otro ejemplo, para ver cómo se calcula, por ejemplo, con esta fórmula y no con la que acabamos de usar, sería el que vamos a dar a continuación. Tenemos un auto y ese auto tiene una cierta masa y una cierta velocidad hacia la derecha. Naturalmente aquí al final tenemos una pared con la cual va a chocar el automóvil, que puede ser por ejemplo un poste, un muro o otro auto por ejemplo. Así que lo que vamos a hacer es analizar este choque. Entonces el auto va a viajar y va a chocar contra esta pared quedando detenido, es decir con velocidad cero. Y además vamos a dar el siguiente dato, que el tiempo que duró el choque es de 0,01 segundo. Es decir, el tiempo comprendido entre que el parachoque tocó a la pared hasta que el automóvil se detiene es de 0,01 segundo, que es un tiempo bastante razonable y es aproximadamente lo que dura o lo que podría durar, por ejemplo, cualquier choque típico de autos. La primera pregunta que vamos a resolver es ¿cuál es el impulso asociado al choque? Podemos usar cualquiera de las dos fórmulas, pero si nos damos cuenta, con la primera fórmula nos sería un poco más complicado porque no hemos calculado la fuerza, o no nos están dando. Entonces nos sirve mejor aplicar la segunda fórmula que equivale a la variación del momento. Y esa es la que vamos a usar. Impulso es igual a momentum final menos momentum inicial. Recordemos que el momentum es masa por velocidad. Entonces el momentum final será masa por velocidad final menos el momentum inicial, que será masa por velocidad inicial. La masa del objeto es una tonelada, pero como queremos trabajar en el sistema internacional debemos colocar 1000 o 1000 kilogramos. La velocidad final equivale a 0, entonces este producto de 1000 por 0 nos da 0. Ahora colocamos la masa, que es 1000 kilos, multiplicado por la velocidad inicial, que según el problema es de 30 metros por segundo. Y como todo está en el sistema internacional, esto nos va a dar menos 30.000 newton por segundo, que sería en el sistema internacional.
El signo menos es simplemente una asociación o algo que nos está representando que la variación del momentum fue negativa. O sea que el momentum inicial fue más grande que el momentum final, lo que significa que el cuerpo desaceleró. Ahora vamos a calcular otra pregunta y que nos va a entregar o nos va a explicar una serie de razones o de cosas que suceden en los choques. ¿Cuál es la fuerza que afectó al automóvil? En la fuerza, si observamos las fórmulas, solamente la fuerza está explicitada en esta fórmula. Ahí tenemos la fuerza. En la otra fórmula que acabamos de ocupar no está la fuerza. Así que vamos a ocupar esta. Vamos a despejarla. Fuerza es igual a impulso dividido en tiempo. Y como tenemos el impulso porque lo acabamos de calcular y tenemos el tiempo porque nos están dando, podemos calcular la fuerza. El impulso es menos 30.000 y el tiempo es 0,01. Si dividimos 30.000 en 0,01 o en 10 a la menos 2, que es lo mismo, vamos a llegar al tremendo valor de 3 millones de newton. Y ustedes se podrán dar cuenta que esta fuerza es una fuerza extremadamente grande. Es la fuerza que, por ejemplo, ejercen 30 toneladas sobre el piso. O sea, es como tener 30 toneladas arriba de uno. Y es una fuerza que está afectando al automóvil mientras está durando el choque. Y eso explica, por ejemplo, por qué los automóviles quedan como quedan cuando chocan. Y estamos usando unos valores bastante reales. 30 metros por segundo es aproximadamente 100 kilómetros por hora, 108 para ser exacto, que es una velocidad totalmente razonable que los autos andan típicamente en la carretera. De hecho, andan a mucho más que eso. Masa de una tonelada también es un valor típico de la masa de un auto. Y este tiempo también es típico de la duración de un choque. Entonces estamos haciendo o simulando un problema bastante real. Y nos da que la fuerza que se ejerce sobre el auto es de 30.000 newton. Y eso explica, como les decía, el estado en que quedan los autos luego del choque y además explica por qué las personas mueren en los choques. Porque esta fuerza que está afectando al auto de alguna forma se va a transmitir a la persona y también la persona va a sufrir una fuerza extremadamente grande. Y por eso la persona efectivamente va a morir. Ahora, ¿por qué se ejercen por qué se fabrican las bolsas de aire? Para que la persona choque contra la bolsa de aire y su desaceleración o el tiempo de exposición mientras está efectuándose el choque sea más grande, o sea, se demore más en frenar. Y si se demora más en frenar la persona, este tiempo que era 0,01, que es muy pequeño, va a aumentar, porque nos estamos demorando más en frenar gracias a las bolsas de aire. Y si ese tiempo aumenta, entonces esta fuerza va a disminuir, porque el tiempo está en el denominador. Entonces si el denominador aumenta, todo este conjunto va a disminuir. Y la fuerza nos va a dar menos que 3 millones y vamos a tener más posibilidades de vida y el auto entonces va a quedar exactamente igual, pero nosotros, que es lo importante en el fondo, vamos a tener más posibilidades de vida. Es esa la razón principal por qué se inventaron las bolsas de aire, precisamente para disminuir la fuerza que nosotros estamos recibiendo cuando estamos chocando. Y eso se logra aumentando el tiempo que nos demoramos en desacelerar.